El día de hoy México vivió dos reuniones de importancia respecto a la relación México-Estados Unidos. Una del presidente Peña Nieto, su secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, con una parte de la delegación que vino de la Unión Americana. La segunda reunión, el presidente electo, su equipo, con Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos. Y quizá esta segunda reunión es realmente la que captó la atención tanto de los medios y la opinión pública en los Estados Unidos como de lo mismo en nuestro país. ¿Qué significa ese naciente y reciente interés de los Estados Unidos por posicionar una relación bilateral México-Estados Unidos viniendo de un año caracterizado por ataques, embates, no solamente a México, sino también a su propio gobierno? ¿Qué es lo que está viendo Donald Trump en Andrés Manuel López Obrador o qué espera de esta nueva relación que se entablará a partir del 1 de diciembre? Estas por lo pronto son las voces, la exégesis en un momento. ¿Cómo estuvo el encuentro? Súper. Respecto al ambiente que ha habido, les puedo decir que ha sido muy bueno, diría yo excelente. El presidente electo agradeció la visita a su sede y se dio una ágil y cálida, diría yo, conversación. Y esperamos que en las próximas semanas tengamos una respuesta. Quiere buscar una relación cordial y buscar que encontremos entendimiento en las principales materias de la relación bilateral. Eso fue lo que señalaron, respetan el resultado de la elección, ven con buenos ojos que el próximo presidente de México tenga un respaldo de este tamaño, como el que obtuvo, y están en la disposición de analizar las propuestas que el presidente electo les entregó el día de hoy. La reunión de hoy reafirma que ambos países... Una oportunidad de oro para conocer tanto al nuevo presidente que tendrá México a partir del 1 de diciembre, como también cuál será su agenda. Sí, vendió Estados Unidos esta visita que se dio el día de hoy. Vamos a entender todas las matices de lo que Estados Unidos nos está queriendo decir justamente con esta reunión y con este acercamiento. Y para hacerla tenemos en este estudio a Arturo Ponce, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, especialista en Geopolítica. Él es de la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Gracias. Pues muchas cosas que analizar de esto. No sé si tratar de entender qué significa tanto para Estados Unidos como para México de manera independiente esta reunión. Yo creo que es muy importante porque trata de empezar a plantear cómo va a quedar la relación que se viene construyendo, cuando menos que les gusta, de 12 años, 18 años, en la que cada vez, gracias al Tratado de Libre Comercio para América del Norte, había una mayor vinculación, ya no solamente en temas económicos, en temas políticos, también en temas financieros, y cuál era la proyección que México debía de tener. En esta administración, por ejemplo, hemos visto recientemente el asunto de la Cumbre de Lima, en la cual se tomó una directriz muy importante acerca de hacer respetar los valores de la democracia, de los derechos humanos. Y el asunto toral era precisamente señalar a Venezuela, hacerlo entrar en esta comunidad de naciones democráticas y apegadas a los derechos humanos. Hoy ese es un asunto muy serio, porque derivado de mis recientes declaraciones del que puede ser el factible canciller de la República, en este caso el señor Marcelo Ebrard Casaubon, él ha dicho: nosotros nos vamos a pegar completamente a lo que dice la Constitución, artículo 89, fracción décima, autodeterminación de los pueblos y no injerencia en los asuntos de otras naciones. Sí, pero el gran asunto es que el siglo XXI tiene otras complicaciones y hemos llegado a un punto en que precisamente esta administración hablaba del actor con responsabilidad global, es decir, ser un permanente participante de los movimientos económicos, tanto en Europa como en nuestro propio continente y, ¿por qué no?, en Asia-Pacífico. Ahí tenemos la Alianza del Pacífico y también tenemos una participación muy importante en el Tratado de Transpacífico, así el TPP. Y estos elementos yo creo que son los que vienen a entender también
el señor Trump. ¿Cómo va a identificar los posicionamientos que México tiene tanto en Europa como en Asia y nuestro propio continente? ¿Cómo va a actuar México en una situación en la que el cambio de rumbo, el cambio de mentalidad en la élite dirigente, en este caso la presidencia de la República, puede trastocar lo que hemos venido trabajando en estos últimos años también en temas de seguridad y de defensa, en esa colaboración que ha tenido México, sobre todo con el gobierno de Estados Unidos? Hoy México participa más arduamente, no solamente para detener al crimen organizado, sino en convenios que tienen que ver con inteligencia, con participación de nuestras Fuerzas Armadas en proyectos muy importantes de prácticas militares, por ejemplo. Digamos que mencionaba Donald Trump el propio 1 de julio, que tenía era una especie de ansiedad comenzar a trabajar ya. Estaban ansiosos, así lo dijo, de trabajar con López Obrador. Aquí el asunto entonces es más de análisis, de estrategia, que realmente de acercamiento y trabajo conjunto. Así es. Él como negociador, como un hombre de negocios y con su equipo cerrado, vamos a llamarlo, que ha sido como el general Kelly o también hoy Mike Pompeo, son hombres de armas, son hombres que están muy metidos en la inteligencia militar. Y lo que vienen a hacer es precisamente, desde mi punto de vista, es poner un escenario táctico, es decir, en dónde me voy a mover, cómo voy a interpretar. A esta administración la conozco. Si hubiese ganado Ricardo Anaya o José Antonio Meade, bueno, las cosas ya estarían más o menos ubicadas en un contexto en el que sabemos ideológica y doctrinalmente por dónde se mueven sus partidos, pero no necesariamente este. Y yo creo que desde Washington, desde las esferas y las cúpulas militares y de inteligencia, fueron siguiendo paso a paso las elecciones en México, cómo se estaban desenvolviendo los distintos actores, los actores económicos, los actores financieros, y dijeron, bueno, tenemos que empezar a plantear ese escenario en el cual López Obrador pueda haber ganado las elecciones. Y así sucedió. Y el resultado es ahora identificar qué pasos son los que siguen, porque es muy necesario para la estructura de seguridad y defensa, tanto en lo económico como en lo financiero y en lo militar, y la parte que tiene que ver con la frontera, pero no solamente la norte, también la sur, cómo va a interactuar con los Estados Unidos. Y es que no ha dicho propiamente algo que señale, esta es la hoja de ruta que yo voy a tener en temas con la relación bilateral. Él lo que ha dicho el candidato electo es: quiero tener una buena relación con el presidente Trump, yo puedo tener un buen acercamiento con él, podemos ser amigos, me parece perfecto, pero el asunto es, en temas torales que tiene la agenda bilateral, que vuelvo y insisto, son temas muy sensibles para los dos estados y que centralmente están en una parte muy tensa. Así es. Eso, ¿cómo lo vamos a seguir trabajando y cómo lo vamos a llevar? Por ello también es muy importante quién van a estar designados. Si va a ser, como dice el licenciado Casaubon, va a ser Brad Casaubon, o Marta Bárcenas, que parece que va hacia la Embajada de los Estados Unidos. ¿Son los elementos adecuados? Estados Unidos también está mandando un mensaje. No han nombrado aquí en México un embajador. Después de la salida de Roberta Jackson. Así es, después de la salida de la embajadora Jackson, no ha podido definir un embajador que sea el adecuado. ¿Por qué? Porque están viendo el escenario, están esperando. Aquí así justamente hablando de esa tensión que existe y que se desató desde antes de que llegara formalmente Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, justamente también entender eso. ¿Qué significa? Digo, me parece que todo es importante porque todavía es la presidencia en funciones. Así es. ¿Qué significa para el presidente Peña Nieto, para Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, la importancia que se le está dando, más allá de la primera reunión de la que hablábamos, en principio, a la de López? Yo creo que también aquí viene otro elemento de la tradicional política mexicana. Después de que gana el triunfador, el que va a ser el nuevo presidente, el presidente en funciones comienza una especie de caída en tobogán. Prácticamente sus actos son ya protocolarios, ya no puede buscar que se legisle determinada ley, ya no puede tener un control como antes lo tenía. Básicamente el presidente va gobernando conforme al libreto, pero sin tener una presión muy fuerte. Una presidencia de 5 años y medio. Algo así por el estilo, ¿sí?
porque la transición es tan larga. Simplemente lo que estamos haciendo es un proceso de entrega-recepción que debe ser ordenado, como lo hemos visto del PRI al PAN y ahora del PRI a Morena, ¿no? Sí, más que leerlo como un desplante directo a ese gobierno con el que se encontronaron, es un asunto normal de la política mexicana y que finalmente Estados Unidos conoce. Y así debe de ser, porque en el tenor diplomático así se debe manejar. Somos una nación democrática y como una nación democrática, bueno, pues me vienes a visitar a mí, pero también al que va a ser el futuro presidente de México. Encuéntrate con él y con su equipo de trabajo para que también se empiece a gestar una especie de transición ordenada en los temas de la relación y de la agenda bilateral que tiene entre México y Estados Unidos. Claro, y algo que seguramente nuestro auditorio tiene preocupación, y obviamente aquellos que están directamente vinculados con este tema de la inmigración, por ejemplo, obviamente para todos lo que significa el futuro del Tratado de Libre Comercio. Así es. ¿Qué puede esperar ese equipo de Andrés Manuel López Obrador, ese nuevo gobierno, de esta relación con Donald Trump? En este año parece que todo va muy bien y están ansiosos todos de trabajar, pero ¿realmente podría cambiar esa de ganar de Trump? Digamos que tenemos que esperarnos inclusive al escenario que nos va a marcar la hoja de ruta de los acontecimientos internacionales. Hay que ver el 2019 cómo va a comenzar. Es decir, si se va a gestar toda esta guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, ¿qué impacto va a tener para las importaciones y exportaciones de México? Eso por un lado. Tenemos enfrente, en este semestre que está comenzando, ya comienzan a batirse ahí los tambores de guerra entre republicanos y demócratas porque vienen las elecciones de medio tiempo. Y entonces uno de los argumentos claves para jalar votantes seguramente va a ser México, seguramente va a ser la migración y este problema tan candente de la separación de familias de migrantes ilegales en los Estados Unidos. Acabamos de ver en las redes sociales un asunto de un hombre de 91 años siendo golpeado por una señora y que, bueno, ya hay toda una multa, etcétera, etcétera, pero eso deja ver precisamente cómo están los ánimos tan caldeados en los Estados Unidos por un discurso político de su máximo líder que dice, bueno, vamos a cortar la migración y hay que regresar el poder a los estadounidenses. Sí, pero cuando vienen las elecciones todo puede suceder y México va a estar metido en ese marasmo justo cuando ya el hoy candidato electo ya es presidente, ratificado por el Tribunal Electoral y que prácticamente estaría a punto de lograr sentarse en la silla presidencial. En ese ínter, vamos a ver cómo se va a conformar las cámaras allá en los Estados Unidos. Y con un Congreso aquí ya en funciones, con un Congreso ya pasó septiembre, completamente, ¿no? Y además con un tema central. También el próximo año en México hay cambio en varios de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y si hay una negociación muy hábil por parte de Morena y de su líder, eso puede llevar a que también pueda imponer jueces que le permitan ya no solamente el control que ya tiene del Ejecutivo, del Legislativo, sino también del Judicial. Aquí una pregunta que a lo mejor es tonta, pero los consulados que están integrados mexicanos en los Estados Unidos, cuando sale un gobierno, ¿se cambian? No necesariamente, eso es una decisión y es una pregunta muy oportuna porque precisamente el nuevo canciller va a tener que voltear a ver a los consulados, quiénes están dirigiéndolos, cómo los están llevando a cabo, los programas que están llevando de protección. De la serie de demandas, etcétera. Junto con demandas, también asuntos incluso hasta de salud. Que en muchos de los casos atienden nuestros consulados en los Estados Unidos y sobre todo los que están más pegados hacia la frontera. No lo digo los que están, por ejemplo, en el estado de Illinois o en el estado de Nueva York o New Jersey, sino los que están directamente en California, Nuevo México o Texas, ¿no? Exactamente, porque ese es el primer impacto que tiene el migrante. Entonces, y que sus gobernadores, las autoridades federales, pues están sobre ellos. Y ese problema de salud, ese problema que tiene que ver con la búsqueda de su trabajo, con la separación de las familias, es un asunto muy complejo que precisamente el grupo de asesores que esté al lado del nuevo canciller y los subsecretarios tienen que tener un tejido fino de cómo van a modificar a los que estén en activo o no moverlos. Pero también es una correlación también muy importante qué señal yo estoy mandando al gobierno de Estados Unidos, a los gobernadores, con el cambio de los cónsules, porque si yo cambio por un cónsul que sea muy provocador, con un canciller que no
que no sea del gusto de los estadounidenses, del gobierno estadounidense, puede generar un momento de rispidez o que sea muy protagonista estando allá en Estados Unidos. Entonces eso también les puede ellos lastimar y decir, a ver, ¿qué pasa con el gobierno mexicano, ¿no? Pues sin duda esta relación bilateral México-Estados Unidos es otro gran reto del nuevo gobierno que iniciará el 1 de diciembre. Así es. Muchísimas gracias por No, este exégesis. No, muchas gracias por invitarme. Gracias, muy buenas noches. Fue el doctor Arturo Ponce, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, especialista en Geopolítica. Él viene de la UNAM.